Bien, continuamos con los teoremas para facilitar el cálculo de los límites. Este teorema es importantísimo, todos son importantes, pero este da una clave para transformar un límite difícil en un límite menos difícil, mucho menos difícil. Por eso deben prestarle suma atención. Dice teorema 19, vamos a ver funciones que son equivalentes, valen lo mismo, ¿verdad? Equivalentes en todos sus puntos o todos los puntos de un intervalo, excepto en uno. Hay funciones que en todas partes son equivalentes, pero en un puntito hay una discordia. Dice aquí, si para todo x perteneciente al intervalo abierto a, b, puntos inicial y final del intervalo, ¿verdad? Excepto quizás en algún punto c también perteneciente al intervalo a, b, es decir, en todos los puntos de ese intervalo menos en uno. Correcto. ¿Qué pasa? Que f de x es equivalente a g de x. Entonces, aunque en el mismo c no son equivalentes, sus límites sí son equivalentes. ¿Comprendido? Repito. Hay dos funciones que para todo x de un intervalo, excepto quizá en un punto interior del intervalo c, esas funciones son equivalentes. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a c es igual al límite de g de x cuando x tiende a c. Recuerden que cuando una función tiende a c, nunca llega a ser igual a c. ¿Estamos claros? Y entonces, si es equivalente en todos los puntos que no son c, ¿por qué los límites no van a ser iguales? ¿Entendieron? Porque el conflicto está en c. Y en la definición del límite dijimos que no podemos llegar a c. ¿Entendido? Entonces este teorema lo que me dice es eso. Mira, si esas funciones en c no son equivalentes, pero en los puntos diferentes de c sí son equivalentes, entonces los límites también son equivalentes. Pero para que se entienda mejor, aquí está un ejemplo que lo resolvimos con una tabla de valores, ese ejemplo, recuerda, y sabemos que el límite vale 3. Pero vamos a analizarlo sin la tabla de valores, o suponga que usted no se acuerda que el límite vale 3. Recuerde, en el álgebra, en los productos notables, que a al cubo menos b al cubo es a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Aquí yo puedo poner un cubo, tengo x al cubo menos 1 al cubo. Entonces eso se factoriza así. El denominador lo dejo igual, pero el numerador es x menos 1 por x cuadrado más x por 1 más 1 al cuadrado. Ahora bien, si x vale 1, x menos 1 entre x menos 1, estas dos que están aquí, ¿verdad? Vale 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 entre 0, indeterminado. Pero si x no es 1, por ejemplo, si aquí hay un 1.1, 1.1 menos 1 vale 0.1. Y aquí abajo 0.1. Bueno, en este caso toda cantidad dividida entre ella misma vale 1. Entonces, si x es diferente de 1, yo puedo cancelar estos dos, ¿verdad? Porque por toda cantidad entre ella misma da 1. 1 por esta cantidad me da esta cantidad. Entonces a esta le llamo g de x. Y digo, mira, ese polinomio, esa función f de x, para x diferente de 1, ¿verdad? Es equivalente a esta función g de x. Entonces, aunque en uno no coincidan, los límites en uno son iguales.
Seguimos con los teoremas. Teorema 20, también llamado teorema del encaje, otros libros le dicen teorema del emparedado o teorema del sándwich, porque aquí se forma un emparedado. Estas son las tapas de pan y esta es la carne, hipotéticamente hablando, ¿verdad? Si para todo X perteneciente a un intervalo abierto A, B, excepto quizás en un punto C del mismo intervalo A, B, se cumple que hay una función h menor o igual que una función f, menor o igual también a su vez que una función g, pero además se cumple que el límite cuando x tiende a c de h es igual al límite cuando x tiende a c de g igual a L, es decir, el límite de las dos tapas del pan tiene el mismo valor. Entonces, como la carne está en el medio, el límite cuando x tiende a C de la función carne también tiene que ser L. Se puede hacer una grafiquita para ver eso de manera, quizás se vea de manera más clara. Vamos a hacer una grafiquita aquí, en este espacio que me queda. Y entonces hacemos una función g, otra función f y la otra función h. Y aquí ponemos c, ponemos este puntito hueco, ¿verdad? Y aquí ponemos L. Y aquí podemos ver, ustedes ven cómo en el intervalo que comienza en A y termina en B, H siempre está por debajo de F, F siempre está por debajo de G. Entonces, si el límite de G en C es L y el límite de H también en C también es L, entonces el límite de F no le queda otro remedio que ser igual a L. ¿Entendido? Con este teorema, más los teoremas anteriores, se pueden demostrar estos dos teoremas, que son dos límites trigonométricos especiales, porque juegan un papel importante en los siguientes capítulos, aunque ahora no lo sabemos, créanme que juegan un papel importante. Límite cuando x tiende a 0, 0 de ese, o sea, no es cualquier valor, no es x tiende a c el valor que yo quiera, no es en el punto 0. De seno de x entre x es 1. Ustedes saben que el seno de 0 es 0. Y por sustitución directa, entonces eso daría 0 entre 0 indeterminado. Pero si usted busca el límite con estas estrategias, utilizando este teorema, o sencillamente usted quiere hacer una tabla de valores, se va a dar cuenta que la función, cuando x se aproxima a 0 por la izquierda y por la derecha, la función se aproxima a 1. De la misma forma, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x entre x es 0. También usted podría tener coseno de x menos 1 aquí arriba, porque lo que varía es el signo. Y de todos modos el límite va a dar 0 porque menos 0 sigue siendo 0. Pues bien, ya con estos 22 teoremas podemos empezar a resolver límites sin tener que hacer una tabla, posiblemente, en muchos casos, utilizando la siguiente estrategia. 1. Lo primero que usted tiene que hacer es intentar utilizar los teoremas 1 a 18, que son los teoremas de sustitución directa. En muchísimos casos, para funciones muy simples, sustituir directamente le va a dar el valor del límite. En otros casos no. Entonces, en los casos en que no, en los casos en que falle, entonces usted dice, bueno, déjame ver si puedo utilizar el teorema 19, simplificar esa función en otra mucho más sencilla, y vuelvo al paso 1. En la mayoría de los casos, la función sí se va a poder simplificar, y cuando le aplique el paso 1 por segunda vez, ¿verdad? Ya la función simplificada, ahí va a obtener el límite. Pero si no puede obtener el límite, si el paso 2 falla, entonces usted hace una tabla de valores, porque ahí usted va a comprobar que o es que el límite en verdad no existe y por eso no lo ha podido encontrar, o es que usted cometió un error, no tiene suficiente conocimiento de álgebra,
geometría, trigonometría, aritmética, y no ha podido simplificar el límite de manera que lo resuelva. ¿Estamos claros? Una de dos. O es que no hay límite y usted se va a dar cuenta de una vez que la función oscila, o es una asíntota que hay en ese punto, ¿verdad? Donde usted quiere buscar el límite, o hay un salto, algo pasa en ese punto que no hay límite. O usted cometió un error. De todo modo, aquí se puede ver que, ¿verdad?, la tabla de valores siempre funciona, pero utilizamos esta estrategia a ver si nos evitamos el trabajo de utilizar una tabla de valores, porque a veces hay límites que utilizando los pasos 1 y 2 se resuelven en 2 líneas y menos de 1 minuto. ¿Verdad? Es chulísimo eso, ¿verdad que sí? Que durar 5 minutos haciendo una tabla, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, qué sé yo. En 30 segundos se puede resolver con mucho conocimiento de álgebra y con el aprendizaje de estos 22 teoremas. Opcional. Usted podría comprobar por la definición epsilon delta del límite. Es decir, después que tengo el valor del límite, digo, bueno, si ya tengo el valor del límite, déjame ver si es verdad que ese es el valor del límite. Si en verdad ese es el valor del límite, me va a cumplir la definición estricta del límite. Lo sustituyo en la definición estricta del límite y compruebo. Bien, pasamos a los ejemplos. Volvemos con la función, ejemplo número 1, límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 sobre x menos 1. La primera estrategia es usar los teoremas 1 al 18, ¿correcto? En este caso, el teorema que se aplica es el teorema 10, que es el teorema de funciones racionales. Este sería P de X, el polinomio P de X, lo observan en el teorema 10, y este sería el polinomio Q de X. Pero ¿qué pasa? Entonces sería P sustituyendo C y Q sustituyendo C. Igual 0 entre 0, falla, ¿verdad? Ya que Q de C igual a C. ¿Entendido? En paso 1, utilizando los teoremas 1 a 18 falla, porque el único teorema que se puede utilizar es el 10 y falla. Ahora bien, paso 2, vamos a resaltar aquí 1 en rojo. Vamos al paso 2. ¿Qué dice el paso 2? Vamos a utilizar el teorema 19 y decimos, entonces el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 entre x menos 1, el numerador se puede factorizar como x menos 1 por x cuadrado más x más 1 entre x menos 1. Y como x es diferente de 1, se puede decir que eso es igual al límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1, la cual sería mi función equivalente g de x. Entonces el teorema 19 lo utilizo, transformo la función en una equivalente y luego vuelvo para atrás al paso 1, ¿verdad? Eso es lo que dice el paso 2, ¿correcto? Ahora, en el paso 1, otra vez, utilizo el teorema 9. ¿Qué me dice el teorema 9? Que si tengo un polinomio, sustituya la x por la c, ¿correcto? Entonces el límite, cuando x tiende a 1, de x cuadrado más x más 1 es igual a 1 al cuadrado más 1 más 1 igual a 3. Vamos a hacer ahora el paso 4, el opcional, ¿correcto?
4. Si límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 sobre x menos 1 es igual a 3, entonces dado epsilon podremos encontrar delta, es decir, f de x menos L menor que epsilon en la definición, ¿correcto? ¿No es así que dice la definición? Que f de x menos el límite tiene que ser menor que epsilon. ¿Quién es f de x? X al cubo menos 1 entre x menos 1. ¿Quién es el límite? 3. Eso tiene que ser menor que epsilon. Vamos a utilizar un montón de álgebra. Valor absoluto de x al cubo menos 1 menos 3 por x menos 1, todo entre x menos 1 menor que epsilon. ¿Qué hice? Llevé todo a un mismo denominador. Ahora digo x al cubo menos 3x, menos primero nada más 3 menos 1, k más 2 sobre x menos 1 menor que epsilon. Ahora digo, creo que el de arriba se puede factorizar, debajo sigo poniendo x menos 1, pero encima yo tengo, bueno, voy a utilizar división sintética porque no sé la verdad. Vamos a poner los coeficientes, el coeficiente de x al cubo, el coeficiente de x cuadrado, el coeficiente de x, el coeficiente lineal. Vamos a ver entre qué yo puedo dividir eso, ¿verdad? Entre qué, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Ah, sí, el 1 funciona. 1 por 1, 1, más 0, 1, por 1, 1, menos 3 da menos 2, por 1 menos 2, 0. Ok, entonces eso quiere decir que continúo aquí, ¿verdad? Entonces eso se pone como x menos 1 por x cuadrado más x menos 2, que no se factoriza porque no hay más y más por menos menos. No hay dos cantidades que restadas de 1. Hay dos cantidades que restadas, sí, pero no importa. X menos 1 menor que epsilon. Como x es diferente de 1, ¿verdad que sí? Yo puedo dividir y decir valor absoluto de, bueno, esto lo vamos a factorizar. Sí, lo vamos a factorizar. Y para eso nos damos cuenta de que dos cantidades que restadas me den 1, multiplicadas me den 2, son 2 y 1. Sería x, déjame ver, voy a ponerlo aquí. ¿Cuál vamos a poner? El 1. 1 por 1, así, 1. 1 por 1, 1. 2 por 1, 2, 0. Ok, entonces vamos a poner esto aquí como x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Se dividió entre 1 dos veces. Y el otro sería x más 2. Porque aquí 1 por menos 2, 0. Ok. Menor que epsilon. Ok, entonces si divido, me queda valor absoluto de x menos 1 por x más 2 menor que epsilon. Yo puedo hacer así y decir valor absoluto de x más 2 por valor absoluto de x menos 1 menor que epsilon. Y aquí yo pienso, como x tiende a 1, x puedo decir que pertenece al intervalo 0,2. O sea, que el máximo valor sería x menor o igual, menor que 2. Siempre menor que 2, ¿correcto? X siempre menor que 2, porque cuando x se acerca por la derecha a 1 va a valer 1.1, 1.01, ¿verdad que sí?
1.0001 es muchísimo menor que 2, correcto. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Un truquito. Aquí yo voy a sustituir 2, pero aquí voy a dejar la x. ¿Entendido? Voy a sustituir el 2 aquí. Valor absoluto de 2 más 2 por valor absoluto de x menos 1 menor que épsilon. O sea que 4, porque el valor absoluto de 4 es 4, ¿verdad? 4, valor absoluto de x menos 1 menor que épsilon. O digo, valor absoluto de x menos 1 menor que épsilon sobre 4. Pero recuerden, si comparamos esto con x menos c menor que delta, yo digo que ya he logrado comprobar que dado un épsilon puedo hallar delta igual épsilon sobre 4. Y entonces comprobé que sustituyendo el límite y partiendo de que f de x menos L menor que épsilon, puedo llegar a x menos c menor que delta. Límites. Ejemplo 2. Límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de x más 4 menos 2, todo eso dividido entre x. Si vamos a las estrategias para calcular límite, el paso 1 dice que vamos a utilizar, déjenme ver los teoremas por favor, vamos a utilizar el teorema 7. Teorema 7. Y el teorema 7 me dice que eso es igual a un cociente donde tengo el límite de la función de arriba, ¿verdad? Que yo estoy suponiendo que todo esto es f de x y todo esto es g de x. Entre el límite cuando x tiende a 0 de la función de abajo. Pero para resolver este límite de aquí arriba puedo utilizar el teorema 3, que es el de la suma y resta, y también el teorema 11. Si uso los teoremas y 11. El teorema 3 me dice que tengo, es el teorema de la suma y resta, me dice que tengo límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x más 4, menos límites cuando x tiende a 0 de 2. Y debajo coloco lo mismo. Sigo aquí, ya utilicé aquí el teorema 3, ahora utilizo el 11, que me dice que el límite penetra dentro de la raíz, correcto, pero además dentro hay una suma. Puedo volver a usar el teorema 3 y entonces tengo que eso va a ser igual a la raíz del límite cuando x tiende a 0 de x más el límite cuando x tiende a 0 de 4 menos el límite cuando x tiende a 0 de 2 sobre el límite cuando x tiende a 0 de x. Como pueden ver, ya utilicé todos los teoremas que pude utilizar. Bueno, me faltan dos teoremas. El límite de una constante, que es el teorema 1, correcto. El teorema 1 y el límite de x cuando x tiende a c es el teorema 2.
Correcto. Entonces aquí tengo que eso es igual a raíz. El teorema 2 me dice que esto vale, la x se sustituye por la c, 0. El teorema 1 me dice que el límite de una constante es la misma constante. De nuevo, el teorema 1 me dice que el límite de una constante es la misma constante. Esto es lo mismo que esto. Entonces, eso da, arriba me queda 0 más 4, 4, la raíz de 4, 2, 2 menos 2 sobre 0, igual 0 entre 0, falla. Correcto. Fallé. ¿Qué tengo que hacer? Paso 2. El paso 2. Digo, límite, cuando x tiende a 0, de la raíz de x más 4 menos 2 sobre x. Lo voy a multiplicar por una cantidad que sea equivalente a 1. 1 por cualquier cantidad, la misma cantidad. A ver, entonces voy a poner aquí la raíz de x más 4 más 2. Lo mismo que aquí, pero cambié el signo. Y debajo también pongo raíz de x más 4 más 2. Correcto. Y digo, entonces tengo límite cuando x tiende a 0 de, debajo tengo x multiplicado por x, raíz de x más 4 más 2, y encima tengo raíz de x más 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Por qué? La diferencia por la suma de dos cantidades es cuadrado de la primera menos cuadrado de la segunda. Álgebra, productos notables. Pues bien, esto me da igual al límite cuando x tiende a 0 de, aquí tengo x más 4 menos 4. ¿Verdad? Cancela cuadrado con raíz, queda x más 4. 2 al cuadrado, 4. Debajo tengo x, raíz de x más 4 más 2. Igual, límite, cuando x tiende a 0, si quito este paréntesis lo puedo quitar impunemente, ¿verdad? Es decir, 4 menos 4, 0. Y encima me quedó ¿qué? X. Y debajo tengo x, raíz de x más 4, menos 2. Ahora yo utilizo el teorema 19 y digo, como x, para calcular el límite, nunca va a ser igual a 0, ¿correcto? Si fuese 0, aquí yo tengo 0 entre 0. Pero como no es 0, aquí yo tengo otra cantidad dividida entre ella misma que me da 1. Entonces puedo cancelar esas x y conseguir una función equivalente, límite, cuando x tiende a 0, de encima me quedó 1 y debajo me quedó este muchachito que está aquí, raíz de x más 4 menos 2. Entonces, vuelvo al paso 1. ¿Verdad? En el paso 2 yo simplifico y luego de que tengo la función simplificada, vuelvo al paso 1. Y en el paso 1 ya no voy a explicar porque es muy similar a lo que está aquí. Utilizo todos los teoremas, desarrollo y en conclusión solo tengo que hacer sustitución directa. Encima tengo un 1
Debajo tengo raíz de 0 más 4 más 2 igual a 1/4. Ese es el valor de mi límite. Ejemplo 3, ¿verdad? Límite cuando x tiende a pi sobre 4, esto es en radianes, ¿verdad? Pi vale 180 grados. De 1 menos tangente de x sobre seno de x menos coseno de x. Me voy a saltar el paso 1 porque lo puedo hacer mentalmente. Si utilizo todos los teoremas de sustitución directa, pi sobre 4 es 45 grados. La tangente de 45 es 1. Y el seno y el coseno de 45 tienen el mismo valor. Por lo tanto voy a tener 0 entre 0. ¿Entendido? Entonces comienzo a utilizar el paso 2. Vamos a tratar de utilizar el teorema 19 para que esa función se simplifique, sabiendo que x nunca es igual a pi sobre 4. Entonces eso va a ser igual al límite cuando x tiende a pi sobre 4. Coloco, vamos a descartar esto. Coloco la raya de división principal aquí, y este 1, en lugar de 1 voy a poner algo equivalente, seno de x, coseno de x dividido entre coseno de x, 1, ¿verdad? La tangente voy a colocar, en lugar de la tangente, algo equivalente. La tangente equivale a seno de x entre coseno de x. Y aquí sigo colocando seno de x menos coseno de x. Como estos quebrados aquí arriba tienen el mismo denominador, se pueden llevar a una sola fracción o quebrado. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a pi sobre 4 de la raya de división principal, la raya de división de lo que está aquí arriba, coseno de x menos seno de x entre coseno de x entre seno de x menos coseno de x. ¿Ok? Entonces, se va a hacer igual límite de x tiende a pi sobre 4. Vamos